Alejandro Appo, periodista deportivo con una trayectoria de más de 30 años, es una personalidad consolidada por la difusión de la cultura literaria nacional y universal en la Argentina y Sudamérica. Bueno, muchas gracias por la recepción y quería aprovechar este encuentro para contarles un poco la importancia que le doy en mi trayectoria ya muy larga de comentarista de fútbol y periodista deportivo, la inclusión de un elemento que se dio unos cuantos años después que empecé en el año 74, y quería compartir con ustedes reflexiones que tienen que ver con la literatura y el fútbol. Mucha gente dice que mi programa del sábado a la tarde en Radio Continental había generado en los muchachos jóvenes y en las muchachas una especie de fascinación por los relatos que tenían como base el fútbol y que me permitió entrar a la literatura. Mucha gente que, o muchos muchachos y muchachas que, atraídas por la manera de escribir de Fontana Rosa, pasional, de Dolina, de Soriano, de Galeano, de Benedetti, incorporados algunos más en ese programa que también difundía a escritores jóvenes que todavía no habían tenido oportunidad, era una manera de contagiar en un mundo que no invita a leer, porque este es un mundo que no alienta a todos a ir a un lindo lugar donde hay un buen sillón en la casa y a meterse en la aventura fascinante de leer un libro. Entonces, cuando empecé con ese programa, los sábados a la tarde en Radio Continental, con el respaldo de Norberto Mantignán, en ese momento el director, y por supuesto de mi viejo y querido compañero de ruta, Víctor Hugo, ahí fue cuando me dijeron, a ver, ¿qué haces en ese programa del sábado a la tarde? Que la radio quería mantener con información desde el punto de vista del fútbol del ascenso, del fútbol de los sábados. Después invadió mucho la primera división al fútbol de los sábados, pero en esos tiempos, cuando yo empecé con el programa, fines del 95, principios del 96, hacía rato que estaba en Continental, me proponen un programa en verano. Yo había vuelto a la radio, me había ido en el 90 y volví en el 95, y Víctor Hugo me dice, mira, la radio siempre me pide que demos información del fútbol de ascenso, pero si encuentra un programa, va a dejar esa información del fútbol de ascenso, pero va a incluir el programa y no vamos a tener más transmisiones deportivas. Bueno, entonces me dio el verano y en ese tramo generamos ese clima de contacto con la literatura y el fútbol. Es verdad que en ese tiempo había mucho menos material que ahora. Fuimos pidiéndolo, de ahí salió Sacheri, que un día yo pidiendo material, si ustedes ven algún tanguero, algún periodista, algún escritor de barrio, que me acerque una historia de fútbol. Y pidiendo ahí, Sacheri una vez se sintió casi llamado y bueno, y él me mandó un cuento, yo lo leí al aire sin haberlo leído y ahí empezó un poco lo que después Eduardo con su talento llevó hasta el Oscar. Ese programa generó una cosa de mucho placer para mí, porque voy por la vida encontrándome con mucha gente que me dice, mi pibe lee por usted. Con eso ya me siento, de eso ya me siento satisfecho, porque, como les repito, un mundo que no invita, no alienta la lectura, un mundo que alienta al individualismo, no a lo colectivo, lo que hace es justamente negar toda esa parte que el fútbol tiene. Sostengo que el fútbol no es solo fútbol, es un vehículo de ideas, de sensaciones, de afectos, de código de amigos, de lealtades, de responsabilidad frente al prójimo,
de ir con papá a la cancha apretando, sentir la apretada de la mano de papi y toda la discusión con los muchachos. Eso que yo manejo una naturalidad que me sale naturalmente, que es que yo me considero un futbolero apasionado, que cuando me junto con mis amigos cada día terminamos discutiendo de fútbol y por eso a veces pienso que cuando la gente se refiere en forma admirativa hacia una persona que trabaja en los medios de comunicación, me parece un poco raro porque si yo me preparé para presentar un partido por televisión, el señor que está al mando de las cámaras o los muchachos que están acá, o el chofer que está en la esquina, o el carpintero que está en la otra cuadra, se preparó para eso. Y yo me preparé para esto. Lo que pasa es que esa difusión que tiene, ese glamour, esa sensación de que estás en los medios de comunicación, genera una fascinación que no me gusta. Me parece que lo básico es esto, por ejemplo, transmitir historias que tengan que ver con el fútbol, pero en el fondo con la vida. Y de esos cuentos apareció otro llamado, otra palmada de afecto, que era de cartas o menciones de profesoras, profesores, maestros y maestras de todo el país, pidiéndome bibliografía de literatura de fútbol, porque esos cuentos eran una linda alfombra para que los chicos caminaran hacia la literatura. Y entonces, bueno, mandaba por supuesto que libros cuando podía y títulos para que los buscaran y ellos entusiasmados les daban a los alumnos esa sensación de poderse meter en una historia futbolera que después los llevaba a los caminos de la literatura en general. Así que si nosotros abrimos esa puerta, también nos sentimos satisfechos. Y eso es lo que les traía. Muchas veces cuando voy a dar charlas a algunas escuelas de periodismo, no voy mucho, porque no me considero un maestro, me considero un hombre que fue acumulando cosas y que sigue creciendo, aunque ya de mi debut en radio hace ya 43 años, tenía 19 y voy a cumplir ahora 63. La sensación que siempre tuve es que para mí la vocación de los medios de comunicación, sobre todo la radio, yo soy un animal de radio, la televisión es para los lindos, no tengo que hacer ningún comentario más. Yo siempre decía una frase que después me llama mi mamá, ahora posiblemente me pegue un llamado también porque yo digo que al reparto de caras llegué tarde, 11:30, 12 y había 3, y al reparto de voces llegué temprano. Ahí me la rebusqué un poquito. La sensación que tengo es que la vocación estaba dirigida porque yo soy hijo del verdadero Apo, digamos, un productor, un periodista de raza que generó un programa que quedó en la historia de la televisión, que era la discusión futbolera puesta en cámara con una tribuna que es polémica en el fútbol. Él fue el creador junto a Carlos Fontana Rosa y después fue también pionero en la televisación de los partidos. Entonces él, digamos que en mi casa estaban los periodistas de la época, verdaderos maestros de los que aprendí mucho, porque al no atravesar una escuela, como ustedes tienen oportunidades muchas veces, nosotros no tanta, había poco y cuando yo empecé a trabajar me manejé a miraditas y oíditas de, por suerte, los grandes maestros, muchos de los cuales están en la vida, algunos se fueron, y son las personas que me han permitido crecer, ¿no? No solamente la influencia del trabajo diario, Víctor Hugo, Mario Trucco, Ulises Barrera, toda esa gente que además, trasladada en el tiempo y en el recuerdo nostálgico de los grandes periodistas, yo tenía como espejos. Hablamos de Ardizone, Juvenal, El Beco, toda la gente que formó, Néstor Ibarra, que fue comentarista tantos años, quizá el mejor comentarista de Víctor Hugo en las transmisiones de fútbol. Entonces ahí no voy a hacer ninguna mención, ni me lo pregunten, pero no encuentro en esta etapa, sin hacer un discurso que tenga que ver solamente con despreciar el hoy o la proyección a lo que se veía donde estaban aquellos maestros. Algunos no están y otros siguen.
No mencioné en televisión a Enrique Macaya Márquez, que es un hombre que ha cumplido 83 años y es un hombre que está vigente todavía. Cada vez que comenta un partido de fútbol es natural porque Enrique debe ser el comentarista por excelencia de las transmisiones de fútbol por televisión. Pero digo, cuesta encontrar maestros hoy. Y lo digo sin hacer ninguna mención. Por supuesto que a veces en lo privado hago alguna mención irónica de algunos chicos que están de moda y que me gustaría mucho que se preparen un poquito más, porque se nota mucho a veces que para estar en las circunstancias que están podrían hacer un poquito más de esfuerzo para poder estar a la altura de las circunstancias, saber estar. En relación a eso, también digo que las nuevas generaciones de periodistas han dado periodistas a los que le tengo una admiración sublime, y con esto me estoy refiriendo, puedo nombrar a Fernando Pacini, a Matías Canillana, a muchísimos periodistas jóvenes que son ejemplos y que trabajan pensando en investigar, crecer, adquirir vocabulario para que la claridad, porque lo que yo recomiendo a veces de leer, lo que a ustedes les interesa es, la lectura es lo único que da la autoridad microfónica, eso misterioso que es que uno puede transmitir una idea desde el oficio de la síntesis porque ha leído mucho y porque eso es la única forma. No van a creer ustedes que Víctor Hugo habla así por generación espontánea. Se quemó las pestañas leyendo. Y todos los demás. Entonces, en ese manejo, en esa manera, está la pasión por lo que hacemos. Y yo lo noto, a veces no noto tanta pasión en muchos jóvenes. Noto más como un ejercicio más de forma que de fondo. Pero bueno, eso es lo que quería transmitirles, un poco de cómo enfoca el periodismo y la importancia de la literatura futbolera que ha generado que mucha gente se ha acercado a la literatura en general y muchos chicos a partir de ese incentivo de entender que el fútbol no es solamente el juego, reglamentos, nombres, es un vehículo de ideas. Y en ese vehículo de ideas está la literatura haciendo su trabajo y generando a lo mejor un contagio que genera que un chico que leía solo cuentos de fútbol pueda mañana sumarse a un cuento de Fontana Rosa, no de fútbol, a un cuento de Mempo Giardinelli, de Abelardo Castillo, de Bradbury, de Cortázar, de Borges, y en eso tenemos un hombre que maneja todas las variantes de la literatura, cuando el mundo que vivimos no es un mundo que invita a leer. Mario Lange vive en San Luis. Empezó de albañil y llegó a tener una empresa constructora. Hoy es artista plástico. Bueno, mi nombre es Mario Lange, soy artista plástico. Les voy a contar un resumen más o menos de mi vida. Nací en Strobel, un pueblo muy chiquito de la provincia de Entre Ríos, con no más de 300 habitantes, como vive hoy cualquier chico que vive en ese pueblo. Vivía de la caza y la pesca, no manejábamos dinero para comer, salía a la mañana, cazaba liebres y cuando por ahí nos cansamos de eso, pescaba, y eso hace que tuve una vida muy sana. Teníamos quinta en mi casa y eso hacía que tuve una buena alimentación. A los 11, 12 años, mi papá entra de ayudante a una empresa constructora y eso hace que me traslade a San Luis. Al principio, bueno, fue muy duro. Yo vivía en el campo y de pronto caer a San Luis, plena radicación industrial, hace que se modifique un poco mi vida. Pero cuando estaba en Entre Ríos, corría entre 15 y 20 kilómetros por día y eso hizo que a una temprana edad tuviera un estado físico distinto al chico de 11 o 12 años. Mis compañeros en San Luis hacían atletismo, llego a un club de barrio, como hay en cualquier interior del país. Y en marzo del 83 voy a un torneo, gano una carrera, en septiembre bato récord argentino, y eso hace que empiece una vida deportiva muy intensa, deporte de alto rendimiento, y cambie un poco mi vida y las relaciones que tengo. Tuve una vida muy sana hasta los 18 o 19 años,
Después de haber ganado más de 500, 600 medallas, mi situación económica era la misma con la que había arrancado. Entonces me di cuenta que del deporte en ese momento no se podía vivir, del deporte que yo hacía. Entonces lo que sabía hacer era trabajar en la construcción, que de pronto es lo que había visto que hacía mi papá. Eso hace que a los 19 años empiece a trabajar, pero siempre tuve una vida muy ordenada y estructurada. Entonces hacía que cuando una persona normal colocaba 10 o 12 metros de piso, yo colocaba 30 o 40 y hacía que económicamente me fuera muy bien. A los 20 años armo mi primera empresa constructora y empiezo a hacer grandes obras. Y siempre tuve una inclinación por el diseño, que es lo que me gustaba hacer. Después de unos 10 o 12 años de hacer obras, distintas situaciones económicas hacen que la empresa quebremos, mi padre se deprime y se quita la vida. Eso hace que mi vida pegue un vuelco y arranco nuevamente de cero, ya llegado a los 30 años. Arranco vuelta con la empresa y pasado 4 o 5 años empiezo a diseñar casas. Y eso me gustaba mucho, era ya una parte del arte que tenía dentro. Hasta ese momento nunca había dibujado más que los dibujos que hace un niño en jardín de infante o en la escuela primaria. Comienzo a diseñar y empiezo a hacer casas, y por ahí viviendo en el interior, en una ciudad chica, no encontraba arte para decorar esas casas. En ese momento es donde decido empezar a pintar en tamaños grandes y hacer obras abstractas. Eso por ahí me llevó a decorar las casas y que la gente, cuando entraba a una casa mía, veía mucho arte y por ahí en el interior no era común. Entonces lograba venderlas rápido, ¿entendés? Iba cambiando de casa y cada casa que armaba la dejaba completa. O sea, con los cuadros, con las cortinas, no me llevaba nada a mi próxima casa. Lo que sí hacía, cuando terminaba la casa, me iba a vivir, empezaba la próxima. Y de esa manera iba haciendo la cadena. Ya llegado a los 40, es cuando empiezo a pintar un poco más, ¿entendés? Ya no era más hobby, ya sábado y domingo me encerraba todo el tiempo. Cada casa que me hacía un atelier, y eso hacía que podía estar mucho tiempo encerrado pintando. Y tuve la suerte que desde el primer momento que empecé a pintar pude vender las obras. Ya llegado a los 43, 44, hago una muestra muy grande de arte y viene una persona vinculada con la equitación y me pide que intervenga un caballo. Yo hasta ese momento nunca había dibujado un caballo porque mi arte era totalmente abstracto. Y bueno, ella me dice, mira Mario, yo creo que tu arte es bueno, que va a pegar en esto. Y bueno, largo una serie de obras y pegaron muy bien y a la gente le gustó mucho. Y eso hace que durante varios tiempos empiece a hacer caballos y a hacerme conocido en el mundo de la equitación por el tema de esas obras. Al tiempo, ya la producción de arte era mucho más grande. Yo seguía con mi empresa, con más de 50 empleados, y ya me empezaba como a molestar todo eso porque era un estrés muy grande mantener toda esa cantidad de personas y de pronto estaba mi cabeza en el arte y no podía pensar tan en eso. Entonces un día, ya llegado a los 45, pasado los 45, es que decido cerrar la empresa. Tenía un costo muy alto, entonces vendo varias propiedades para poder indemnizar a todo el mundo y poderme dedicar a la pintura, que era lo que a mí me gustaba. Todos mis amigos me decían que estaba loco, que no lo podía hacer eso, que a mi edad que empezar a dedicarme al arte era como una cosa muy, muy loca, ¿no? Pero siempre fui muy ordenado en el sentido de ser un trabajador. Yo sé que siempre las cosas con esfuerzo se lograban y en el momento que decido cerrar la empresa, al pasar al arte, sigo con el mismo ritmo de trabajo. Me levantaba a 6:30 de la mañana, a las 7 pintaba en el taller y eso hizo que tuviera una producción muy, muy grande de arte. En esas cosas de la vida tengo una mujer que trabaja conmigo de hace más de 20 años, que me cuida, digo yo, y ella tiene un hijo con una pequeña discapacidad. Y en su escuela tienen un Zoom muy grande, totalmente gris. En ese lugar donde los chicos comían, una escuela de unos 100 alumnos. Entonces me pide que haga un mural. Yo en ese momento nunca había dibujado nada en tamaños grandes más que un bastidor. Y bueno, me junto con un par de amigas mías y durante 4 días pintamos un mural.
Fue un feriado largo, no había chicos, no había directivos, nada, nos dieron la llave de la escuela y entramos e intervenimos todo el lugar. El día lunes, arrancamos un jueves que era feriado, hasta jueves, viernes, sábado y domingo. El día lunes, cuando se reanudan las clases, voy a llevar la llave a la directora y fue impresionante la reacción de los chicos, ¿no? Cómo estaban emocionados de ver todo eso. Yo les había hecho una selva a escala real. Y me impresionó la reacción que tuvieron ellos al ver la pintura. Volví a mi casa y dije, yo creo que esto lo tengo que replicar. En ese momento, siempre hay una maestra que quiere pintar su otra escuela y me invitan a pintar una escuela más. Voy a la próxima escuela y me pasa lo mismo, ¿entendés? La misma reacción de la gente. Y de ese momento fue cuando yo decido empezar a replicarlo y a replicarlo y a replicarlo. Durante 7 meses pinté una escuela por día. En ese momento lo hacía con fondos míos, hoy lo sigo haciendo. En ese momento tenía un gobierno que no le gustaba que pusiéramos arte en las escuelas y me prohíben pintar. Y como en señal de protesta nunca me quejé y decidí pintar todos los días una escuela. Porque me parecía que era muy bueno hacer lo que hacía y era muy malo que me prohibieran pintar. Y empiezo a hacer una movida muy grande en el sentido que yo iba a la escuela, hablaba con los chicos, por ahí contaba mi historia, que era la historia muy, muy parecida de muchos de los que estaban ahí conmigo, y juntos diseñábamos el mural. No era que yo imponía mi arte, yo lo que sí trataba de ponerle colores alegres. Notaba en las zonas más marginales que los colores que usaban eran muy, muy oscuros, o usaban grises, negros, rojos, colores muy intensos. Y después que hacíamos un mural, la paleta de los chicos cambiaba. Y cambiaba el humor y todo el mundo se ponía contento, digamos. Pintaba desde el chico más terrible, porque me pasó en muchos casos que llegaba a una escuela y me decía, mira, los chicos tienen problemas de conductas muy grandes, va a ser imposible pintar con 300 chicos. Pero bueno, lo que nosotros veíamos que cada vez que llegamos a una escuela, llegamos con pintura con pinceles, desde el más santo hasta el más terrible, al momento de pintar todos quedaban en silencio y podíamos trabajar. Entonces eso lo empezamos a hacer y cada escuela que hacíamos lo hacíamos con 300, 400 chicos. Hasta el momento que llegó la idea de hacer una pintada grande, entonces decido poner una tela de 700 metros en una avenida de mi provincia, que es San Luis, y juntamos 5.000 chicos. Y todo el mundo también se pensó que iba a ser problemático porque eran todas chicos que terminan la secundaria, que generalmente hay rivalidades entre ellos, y la reacción fue excelente. No tuvimos ningún problema y pintamos durante 9 horas con 5.000 chicos, 5.600 chicos. Esas telas, después que todo el mundo dibujaba, lo que hicimos, las llevamos al atelier, las cortamos cada 1,50 m y cada escuela que nos visita se lleva una obra que al margen de estar pintada con los chicos las voy interviniendo. Y de esa manera tratamos de ir replicando y replicando y replicando. El año pasado ya terminamos el año con más de 30.000 chicos y la idea es seguir multiplicándolo. O sea, mi idea fue que por ahí poder llegar a lugares donde no llegan muchos artistas. Este año estoy haciendo todo lo que son escuelas rurales, el año seguimos con escuelas rurales y la emoción de los chicos es la misma, del chico que está en plena ciudad o el chico que está en el medio de la montaña. Creo que con el arte lo que hacemos es unir a las personas y por ahí no hay un problema ni de religión, ni de sexo, ni social, ni cultural, nada. Son cosas que nos unen como por ahí lo puede hacer la música. Y eso es lo que me gustó de esto. Yo siempre digo que si no hubiera sido artista, hubiera sido músico porque me encanta esto del arte de poder llegar a distintos lados y sin fronteras. Hoy de pronto te puede ver un ruso, un norteamericano y el arte no respeta fronteras. Yo creo que va pasando y pasando y pasando. El año pasado ACNUR me eligió como artista para trabajar y San Luis es el primer estado llamante en traer refugiados sirios a Argentina. Nosotros tenemos la primera camada de familias de refugiados. Y una de las cosas que nos pasó cuando llegan los refugiados, que no hablamos el mismo idioma, yo no hablo inglés, y llega Lana, que es la primera refugiada que llega a Argentina, al segundo día llega al taller. Y empezamos a trabajar como si no tuviéramos problemas de idioma, ni de religión, ni de nada. Y eso fue muy bueno, porque ella hoy, después de 5 meses de estar en Argentina, ya habla el castellano y ya se desarrolla como artista
y trabaja como artista y puede vivir de la pintura. Y eso es muy bueno y es un logro que por ahí lo vi rápido. Por ahí en los niños uno hay que esperar, o por ahí lo que yo busco es que lo que yo descubrí a los 40, 45, que un niño lo pueda descubrir a los 5. Y no solo porque pinte o porque vaya a ser un artista. Yo lo que trato es que con el arte poder desarrollarlo o ayudarle a despertar su creatividad. Porque no es que voy a una escuela, pintan 300 y 300 salen artistas. De esos 300 puede ser alguno músico o algún escritor, pero la idea es poder despertar la creatividad, que por ahí está un poco hoy con el tema de toda la vorágine nuestra, de los padres, es que por ahí no prestamos atención y dejamos de lado muchas cosas. Yo creo que en el arte lo que logramos es tener el foco puesto en por ahí las cosas naturales que hacíamos hace 30 años. Y bueno, hoy la idea es seguir replicando esto, porque yo creo que es muy bueno, es saludable, y el que recorra San Luis puede ver que tenemos una provincia muy intervenida por el arte, porque al trabajar 30.000, 40.000 chicos, esto se replica masivamente, continuamente. Y una de las cosas que hacemos es trabajar en la escuela, los chicos van al taller para que conozcan un taller de un artista y ver cómo trabaja, y ese trabajo que hacemos en mi galería, después lo llevamos a un museo o a una galería. Entonces, de pronto, un chico que no tiene posibilidades de trabajar en un taller o algo, puede trabajar con uno, puede trabajar con un artista y después ver su obra colgada en un museo. Eso lo replicamos todas las semanas, con distintas escuelas, y cada semana la escuela va presentando su proyecto en el museo. El próximo proyecto que estoy por desarrollar es la intervención de cárceles, que un abogado coreano me fue a ver para hacerlo y me pareció interesante, y ver la reacción por ahí de una persona que está privada de la libertad, ver la reacción que pasa con el arte. Pero no voy a hacer un mural. La idea es trabajar con 900 personas, pero intervenir la cárcel completa. O sea, no es que vamos a hacer un mural y vamos a terminar ahí. El día del trabajo es cuando pasamos en la puerta de ingreso, es intervenir todo el resto que pasa para adentro. Y bueno, es una prueba piloto que por ahí estamos probando, y yo creo que va a ser bueno para todo el mundo, y ver la reacción que pasa con ellos. No solo con los reclusos, sino con los familiares, que también van a trabajar así. Así que bueno, básicamente era contarles lo que yo pude hacer con el arte y lo que pude llegar y a las personas que pude llegar. Y me parece que es muy interesante que la gente pueda verlo y poder contar y poder transmitir eso. Yo creo que el poder transmitirlo me ayudó mucho en mi vida, ¿entendés? Así que bueno, muchísimas gracias.